venir acá. Yo te paso. No. ¿Uno? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Mi nombre es Marcos. Lo que necesitan en el medio de la clase me pueden interrumpir, no hay problema. De todas maneras es una clase que es bastante descriptiva, ¿bien? Es explicación de la anatomía y algo de la fisiología del vitrio y la retina, ¿bien? Que básicamente es importante saberlo para que todos hablemos el mismo idioma a la hora de hablar de lesiones vitreoretinales. Vamos con la primera. Mínimo repaso del ojo. Esclera, bien, la cubierta fibrosas externa, la coroides, que es lo que va a dar toda la oxigenación a la mayor parte de la retina, bien, y la capa que tapiza el ojo más internamente es la retina. Si la retina tapiza los 3/4 posteriores de la cavidad ocular, es una membrana fina, inextensible y que es fundamental para todo el proceso visual. Tiene diferentes partes topográficamente, vamos con la siguiente. Y que es importante saberlo. Bueno, es un tejido neuroepitelial, está formado por el neuroepitelio y el epitelio pigmentario de la retina, ¿bien? Que va a dar soporte y va a cumplir diferentes funciones para la vitalidad del neuroepitelio. Recuerden los 3/4 interiores del globo ocular, tiene una superficie de 1206 milímetros cuadrados y su extensión va del nervio óptico hasta la ora serrata. Eso es toda la extensión que tiene la retina. En sus diferentes porciones anatómicas va a tener una diferente extensión. La ora serrata va a llegar hasta 6 milímetros del limbo del lado nasal y 7 milímetros del limbo del lado temporal. Es decir, que es un poquito, la pars plana es un poquito más grande en la región temporal que en la región nasal. Es el tejido que hace posibles los diversos tipos de función visual. Bien, básicamente con las células que tiene, principalmente con los fotorreceptores. Si nos ponemos a pensar, todo el ojo básicamente está puesto al servicio de la retina, ¿bien? Para que ese estímulo luminoso pueda llegar al fotorreceptor y eso luego se transforma en esa energía lumínica, se transforma en energía eléctrica para que llegue a la corteza visual y el cerebro forme una imagen de lo que tenemos que ver. ¿Bien? Vamos a la siguiente. Va a tener dos divisiones. La más importante en algún punto es el polo posterior, ¿bien? Que es el área que está abarcada entre las arcadas retinales temporales. ¿Bien? Es un área que más o menos ocupa de 5 a 6 milímetros de extensión y que tiene como definición fundamental, se basa en la histología, ¿bien? Que es una región de la retina donde la capa de células ganglionares tiene 2 o más células. ¿Bien? Eso es común a toda la mácula. ¿Bien? Va a tener diferentes áreas, vamos a ir de externo a interno, vamos a ir a la perifobia, que es el área que rodea a la parafobia. La parafobia es un pequeño anillo de 0,5 milímetros, bien, que rodea a toda la fobia y es el lugar donde la retina es un poquito más gruesa porque hay mayor concentración de células ganglionares y bipolares. Y por dentro vamos a tener a la fobia, bien, por dentro de la parafobia, que es un área de 1,5 milímetros de extensión y que es muy importante porque es el área donde está la mayor discriminación visual, porque la relación entre los diferentes tipos celulares es de 1 a 1, es decir, por cada célula del epitelio pigmentario hay un fotorreceptor, una célula bipolar y una célula ganglionar. Esa relación de 1 a 1 es bien específica de la fobia, por eso es el área de mayor discriminación visual y esto es más, aún nos adentramos más en la fobia. ¿Bien? Dentro de la fobia vamos a tener la foviola, que la foviola básicamente es el área donde está la concavidad y esto se logra por la distribución centrífuga de las células bipolares y ganglionares, que es lo que vamos a ver bien después, luego en el OCT. Es un área pequeña de aproximadamente 350 micrones por dentro de la fobia y la concentración de conos es mayor. En la fobia es de aproximadamente 120.000 por milímetro cuadrado y en la foviola es aún mayor y sobre todo en el umbo, ¿bien? Que son entre los 150 y 200 micrones centrales, donde la concentración de fotorreceptores es de 385.000 por milímetro cuadrado, es decir, es el área que mayor cantidad de fotorreceptores tiene. El umbo es absolutamente avascular, es como el piso de la foviola y tiene esa característica, la concentración de fotorreceptores es mayor. Saliendo del polo posterior vamos a tener a la periferia retinal, que se va a dividir en diferentes áreas según nos vayamos alejando y acercándonos más a la ora serrata,
bien, que es la inserción anterior, es el límite anterior de la retina, como vamos a ver más adelante. Pasa de las arcadas arteriales temporales hasta el área ecuatorial, vamos a tener lo que se conoce como periferia cercana, bien, o periferia posterior. Luego de eso vamos a tener la periferia ecuatorial, bien, que es un área precisamente donde se encuentran las venas vorticosas, bien, que están presentes en la mayoría de las personas. Tenemos de 4 a 5, puede haber hasta 7. ¿Sí? Durante 4 y 7 vamos a encontrar a las venas vorticosas que forman parte del drenaje venoso de la circulación retinal. La periferia ecuatorial mide aproximadamente, es un área anular, bien, que mide aproximadamente el doble que la periferia posterior. La ecuatorial mide 6 milímetros, bien, la posterior mide solamente 3 milímetros, y luego tenemos a la periferia lejana, como vemos ahí, que es del ecuador hacia la hora serrata, que es un área que mide por lo menos 6 milímetros, y eso puede variar según el defecto refractivo que tenga el paciente. Obviamente va a ser mucho más grande en un paciente miope, donde el largo axil es muchísimo mayor que en la mayoría de los pacientes hemítropes. Es un área muy importante para observar, ¿bien? ¿Y cómo llegamos a ella? Volvamos al anterior. ¿Cómo llegamos a ver este área? Solamente en el examen bajo identación, bien, mayormente, sobre todo la parte más periférica de la periferia lejana, necesitamos agarrar sí o sí el OBI y tratar de identar para poder acceder a esta región, que es donde vamos a encontrar la mayor parte de las lesiones periféricas, bien, precisamente el nombre, por ejemplo una lesión latis, los desgarros, etc. Y también la identación es fundamental para ver esto que es la periferia extrema, donde vamos a encontrar a la última parte de la retina, a la hora serrata, bien, con sus bahías y sus dientes, donde se va a continuar con la pars plana. La periferia extrema también es muy importante analizarla, porque vamos a encontrar diferentes tipos de lesiones, bien, como por ejemplo una diálisis, bien, cuando la hora serrata se desinserta, cuando se desinserta la retina en su límite anterior, se desinserta, hay una sensación de la hora serrata, eso es una diálisis, bien, y la única manera de diagnosticarlo específicamente es haciendo un examen bajo identación. Esa es la manera de identificar una diálisis, por eso es tan importante saber hacer este tipo de examen y saber reconocer las diferentes cosas que vamos a encontrar acá. Bien, la hora serrata tiene los procesos dentados, que son extensiones de la retina hacia la pars plana, ¿no? Que serían estas cosas acá, y las bahías, que es la pars plana, digamos, metiéndose un poquito en la retina. Acá vamos a encontrar diferentes cosas, por ejemplo, como podemos ver, a veces se puede formar esto, ¿bien? Esto es una bahía de la hora serrata cerrada, que es porque el epitelio de la retina encierra, digamos, ese área, y es muy importante hacer el diagnóstico con un agujero periférico, ¿bien? Recuerden que puede existir estas, las bahías de la hora cerradas. Los procesos dentados, cuando son muy marcados, pasan a llamarse pliegues meridionales, ¿bien? Un proceso dentado mucho más notorio de lo que son los que tiene alrededor. Eso lo pueden ver también en este tipo de examen. Y cuando el proceso dentado, además de ser más marcado, se alinea con un proceso ciliar, eso se llama complejo meridional, ¿bien? Cuando está direccionado con un proceso ciliar. Vamos a ahí está, ahí tenemos la hora serrata con los procesos dentados y las bahías de la hora. Dos accidentes anatómicos muy importantes para reconocer. Pasamos a la siguiente. Acuérdense que la hora serrata está a 7 milímetros del limbo del lado temporal y a 6 milímetros del limbo del lado nasal. ¿Cómo es la vascularización de la retina? Bien, la vascularización de la retina está dada en dos partes. Tenemos una circulación coroidea, que es la que va a nutrir a la mayor parte de la retina, y por otro lado tenemos la circulación retinal. La circulación coroidea está formada por las arterias ciliares posteriores, ¿bien? Que son divisiones de la arteria oftálmica precisamente, que es rama de la carótida interna. Las ciliares posteriores vamos a tener múltiples cortas que van a dar toda la vascularización del polo posterior a nivel de la coroides posterior, y después vamos a tener las largas que van a discurrir hacia adelante y van a vascularizar toda la parte de la coroides en la región anterior. ¿Qué va a irrigar la circulación coroidea? Va a irrigar la parte más metabólicamente activa de la retina, que es la retina externa, ¿bien? Hasta la mitad de la capa nuclear interna va a estar irrigada por la coroides, ¿bien? Es decir, hasta donde están las células bipolares, hasta ahí va a estar irrigado por la coroides. De ahí hacia interno va a estar irrigado por la circulación retinal, que está
está formada por la arteria central de la retina, ¿bien? Que es la primera rama de la arteria oftálmica, que va a generar diferentes divisiones superiores, nasales y temporales, y van a formar diferentes plexos en la retina. A nivel de la mácula vamos a tener básicamente dos más importantes. Esto puede variar topográficamente, pero bueno, básicamente se dice que hay dos. Uno está en la parte externa de la capa de fibras nerviosas, en contacto con las células ganglionares, es el plexo retinal superficial, y luego nos vamos a encontrar el plexo retinal profundo, que está ubicado precisamente en la capa de célula, en la capa nuclear interna. ¿Bien? De ahí hacia externo, recuerden, lo incluiría la coroides. La coroides aporta aproximadamente entre el 80 y el 90% de oxígeno que consume la retina, pues la parte más metabólicamente activa es la retina externa, donde están los fotorreceptores y donde empieza el proceso de fototransducción con los discos que contienen los fotopigmentos y demás. Así que recuerden, dos plexos retinianos y la circulación coroidea, muy importante, que tiene una disposición lobulillar a nivel del polo posterior. La coroides tiene tres capas, trilaminar, la capa que está más en contacto con la retina es la coriocapilaris, luego tenemos la capa de vasos medianos, que es la capa de Sattler, y luego la capa de Haller, que es la capa de grandes vasos. Esto aporta toda la vascularización coroidea, y esta es la estructura que tiene para poder abastecer a la retina, que es uno de los tejidos del cuerpo que más tasa metabólica tiene activa por gramo de tejido. ¿Bien? Así que es muy importante eso, recordar la circulación coroidea y cómo se compone. Tiene una disposición lobulillar, es mucho más gruesa a nivel del polo posterior y va disminuyendo su espesor hacia la periferia, ¿vean? Donde tiene un espesor de aproximadamente 0.1 milímetros. Tanto la retina como la coroides son mucho más gruesos en el polo posterior, ¿bien? Aproximadamente tienen el mismo grosor ambas, que es de 250 micrones, y va disminuyendo hacia la periferia. ¿Bien? Es decir, que la retina y la coroides se ponen más atróficas en la parte periférica, por eso es mucho más frecuente al estar menos vascularizada y ser más fina que las lesiones retinales, como por ejemplo un desgarro, que es la base para que se genere un evento de retina regmatógeno, van a estar siempre en la periferia, y por eso es muy importante ver siempre esta parte de la periferia lejana. En aproximadamente un 10 a 20% de las personas vamos a encontrar una arteria cilio-retiniana, que es una arteria que es totalmente independiente de la circulación retiniana y que va a vascularizar parte de la mácula, que eso lo podemos ver en algunos pacientes, por ejemplo. Es una foto bien de libro, pero en pacientes que tengan una oclusión arterial, luego vamos a ver que todavía puede seguir parte vascularizado por esta arteria cilio-retiniana. Esta es la histología de la retina, ¿bien? Con sus diferentes capas, y es lo que nos vamos a encontrar después cuando veamos un OCT, que básicamente es una biopsia in vivo. Es muy importante conocer bien todas las capas para cuando nosotros vemos una lesión en el OCT sepamos en dónde estamos. ¿Bien? Todo el neuroepitelio se apoya en el epitelio pigmentario de la retina, que va a tener diferentes funciones. Básicamente lo que hace es mantener a la retina adherida a través de mantener la deshidratación, digamos, del espacio subretiniano. Si el epitelio pigmentario es muy activo en cuanto a las bombas sodio y potasio que tiene, y eso genera una deshidratación del espacio. Esto es la función más importante para que se mantenga adherido. También importa los procesos apicales que tienen las células del epitelio pigmentario, las vellosidades que tiene, que van a interactuar con los procesos apicales que tienen los fotorreceptores. Por encima del epitelio pigmentario vamos a tener apoyado toda la neuroretina, empezando por la capa de conos y bastones, que va a tener diferentes pigmentos, lo vamos a ver mejor en el OCT. Encima de eso vamos a tener hacia interno, vamos a tener a la membrana limitante externa, ven que es la unión celular entre los segmentos externos de los fotorreceptores y las células de Müller. Por encima de esa membrana limitante externa vamos a tener a la capa nuclear externa, que son los núcleos básicamente de los conos y de los bastones, y esos núcleos van a hacer sinapsis con las células bipolares que se encuentran en la capa nuclear interna, y esas sinapsis se van a dar acá, ¿bien? En esa capa plexiforme externa. Después va a continuar la vía sináptica visual con las células ganglionares, que van a estar por encima, ¿bien? Son las tres capas con núcleos celulares importante para conocer. Y después vamos a tener la capa plexiforme interna, donde van a hacer sinapsis las células, los axones de las células bipolares, que son neuronas, con las de las células ganglionares. Y finalmente las células ganglionares, las fibras de estas células van a formar la capa de fibras, que es lo que va a dar nacimiento hacia el nervio óptico. Bien, pasamos
Juanpi, pasar a la siguiente. Acá lo que vamos a ver es un OCT, ¿bien? Que es el correlato óptico, digamos, de lo que podemos ver en una biopsia histológica. Y podemos ver las diferentes capas e incluso podemos ver las diferentes estructuras de los componentes celulares de la retina. Por ejemplo, en la capa nuclear externa, ¿no? donde es más hiporreflectivo son núcleos, donde es más hiperreflectivo son fibras. Por eso es diferente diferenciar las capas, se usan fibras o núcleos con su reflectividad característica que tienen. Y vamos a ver diferentes estructuras ópticas, bien, diferentes líneas ópticas que se ven en el OCT. Es muy importante conocer sobre todo las de la parte externa. Bien. En la parte externa vamos a tener a la membrana de Bruch con el epitelio pigmentario que forman un área de interdigitación, donde ven ahí, está marcado como zona de interdigitación, que es la unión entre estos dos. Bien. Luego de eso vamos a tener las diferentes capas, importante a saber, la capa elipsoide, ¿bien? Que es esta, que es una estructura muy importante, porque sabemos que si está alterada la elipsoidea o la membrana limitante externa, es muy posible que esto tenga un correlato en la función visual del paciente, ¿bien? Sobre todo si es a nivel subfoveal. La capa elipsoidea se considera que son las mitocondrias de los fotorreceptores, tienen la región mioidea, que son células muy activas metabólicamente, tienen muchas mitocondrias, por eso se nota tanto esta capa. Debajo de eso vamos a tener a los segmentos externos de los fotorreceptores, donde se encuentran los discos que tienen los fotopigmentos que participan en la fototransducción. Por encima de esto vamos a tener la membrana limitante externa, como ya dijimos, es la unión entre estos fotorreceptores y las células de Müller, que son células muy importantes para todo lo que es la estructura de la retina. Y encima de eso vamos a tener la capa nuclear externa, como ya mencionamos antes, y el resto de las capas. La capa plexiforme externa tiene disposición radiada, si esas fibras tienen disposición radiada a nivel foveal, por eso cuando vamos en alguna enfermedad exudativa inflamatoria de la mácula, lo vamos a ver en esa disposición radiada, esa estrella macular que se forma, eso es por la disposición radiada que tienen todas esas fibras, que es más grueso, por supuesto, a nivel foveal. Ahí vemos a la concavidad foveal, como dijimos, que está formada, como mencionamos previamente, por la disposición excéntrica de las células bipolares y de las células ganglionares. Si ven esos 150 micrones centrales, van a ver que no existe esta capa, vean, que es la capa de células ganglionares, y la capa nuclear interna, acá en esta parte no existen. ¿Bien? En la fovea solamente es un área avascular y que está dedicada prácticamente exclusivamente a los conos, a esos fotorreceptores que nos van a dar la mayor agudeza visual y que es muy densa la concentración que vamos a ver en esa capa. También podemos ver en el OCT común las diferentes capas de las coroides. Lo vamos a ver con más detalle en el modo EDI o en el OCT el de 6, ¿cómo se llama? El de subsource, el de barrio. Pasamos a la siguiente. Esos son más útiles por ahí para ver las coroides. Lo que vamos a ver en el futuro, que ya está llegando prácticamente, es el OCT de campo amplio, donde no solo vamos a poder ver el polo posterior y el nervio óptico, sino que vamos a llegar a ver hasta la parte más periférica de la retina para ver y poder documentar bien las lesiones periféricas que tenemos. OCT de campo amplio. Pasamos al siguiente. La otra estructura muy importante del reloj es el vítreo. ¿Bien? Saliendo un poquito de la retina, muy importante porque tiene mucha interacción con la retina. Esa interfase vitreoretinal es muy importante y es muy importante conocer dónde esa interacción puede generar algún tipo de patología. El vitrio es una matriz transparente, tiene función óptica básicamente, también tiene función metabólica en el ojo, pero básicamente es óptica, por eso está hecho de esa manera para que sea transparente, y básicamente entre el 98 y el 99% es agua, después es colágeno y ácido hialurónico. Si forma un hidrogel, cuando vean un preparado anatómico, el vitrio sale entero, ¿bien? O incluso a veces en la cirugía, que es una especie de gelatina. ¿Bien? Ese hidrogel ocupa el 80% del volumen del ojo y se divide en dos porciones principales, la porción central y la porción más periférica. ¿Bien? Las dos son diferentes, porque el vitrio central es mucho más laxo, en cambio el periférico es un vitrio mucho más fibrilar y es mucho más difícil de abordar en la vitrectomía. El vitrio central más laxo, la vitrectomía en esa zona es muchísimo más rápida. Tiene algunos reparos anatómicos importantes, lo que se puede considerar como una tercera porción,
de la parte de la hora serrata, bien, porque acá el vitrio es muy denso por la disposición perpendicular a la retina que tiene las fibras en esa zona y genera una especie de dona que es prácticamente imposible desinsertarla. Puede existir en los traumatismos, pero es muy difícil que pase esto. Lo que se hace en la cirugía, como no se la puede desinsertar, es nada más se hace lo que habrán escuchado una vez, que es el shaving de la base vitrea, que es como afeitar toda esa parte, bien, tratando de retirar lo máximo posible el vitrio de esa zona. Así que recuerden las tres porciones principales: el central, el cortical y la región de la hora serrata. La base vitrea se inserta a 2 milímetros anterior a la hora serrata y 3 milímetros por detrás de la hora serrata. Por supuesto tiene variaciones, también depende mucho del defecto refractivo del ojo. A veces la base vitrea puede ser muchísimo más amplia, pero algo estándar en un ojo métrope sería 2 milímetros por delante y 3 milímetros por detrás de ese límite anterior de la retina, que es la hora serrata. Tiene sus membranas anterior y posterior, así que la membrana hialoidea anterior y posterior, que no son exactamente membranas, sino que son áreas de mayor densidad proteica que forman una especie de membrana. Bien, en la parte anterior tiene una especie de indentación retrolental que forma esto que se llama fosa patelar, bien, donde se encuentra el espacio, un espacio virtual, que es el espacio de Berger, que es la unión entre, a través del ligamento también, que es el ligamento de Weber, entre la membrana hialoides anterior y la cápsula anterior cristalina. Y luego tiene la membrana hialoidea posterior, donde va a tener inserciones a nivel posterior, a nivel sobre todo de los grandes vasos y en el área del polo posterior y más fuertemente en el nervio óptico. Bien, que es, el nervio óptico es la última porción, cuando se produce el desprendimiento del vitrio posterior, que se produce en todo aquel que diga lo suficiente, se va desinsertando en diferentes partes. La última que se termina desinsertando, que sería la fase 4 del TPB, es en la zona del nervio óptico. Bien, cuando se desinserta el nervio óptico, que muchas veces se puede ver en el fondo ojo, se ve el signo directo que es el anillo de Weiss. Bien, cuando se desinserta ahí ya se considera que el DPB está completo. Bien, pero también tiene sus áreas de inserción importantes en los vasos retinales y a nivel macular, donde son tres áreas circunferenciales diferentes, y eso puede tener su correlato patológico en lo que es una atracción vitromacular en las diferentes zonas a las cuales está adherido a la mácula. También en áreas de inflamación, como por ejemplo una lesión traumática, ahí puede haber una adherencia vítrea mayor. El vitrio a lo largo de la vida va sufriendo diferentes cambios, ¿bien? Eso se da porque el vitrio sufre una reticulación del colágeno, enzimática, no enzimática, sufre lesiones por los radicales libres, y lo que va pasando es que se despolimeriza el colágeno, ¿bien? Entonces esa estructura fibrillar va perdiendo fuerza, digamos, y el vitrio empieza a sufrir un proceso que se llama sínquisis, en el cual las cisternas del vitrio, es decir, pequeños espacios, pequeñas cámaras de agua, digamos, que tiene el vitrio dentro, se empiezan a agrandar, ¿bien? Y se empiezan a formar lagunas cada vez más grandes, se lo llama sínquisis, y da lugar a lo que es la sinéresis vitrea. La sinéresis vitrea es básicamente el colapso vitrio. El vitrio tiende a colapsar hacia adentro, y esto es lo que genera el DPB y lo que puede generar lesiones, ya que donde haya adherencias patológicas, por ejemplo, una lesión en el rejado, la lesión látice, donde la adherencia vitreoretinal es patológica, es mayor a lo normal, esa sinéresis vitrea, ese colapso, puede generar que ahí, al haber una atracción focal, se produzca el desprendimiento de retina. En áreas donde la atracción es menos focal, como en la mácula, se puede producir el síndrome de tracción vitreomacular, donde el vitrio tracciona la mácula y eso puede generar una especie de esquisis que va a afectar en muchos casos la agudeza visual del paciente. Esta es una célula muy importante, que la mencionamos antes, que está en la parte de la retina externa, que son neuronas modificadas, que son los fotorreceptores. El fotorreceptor tiene diferentes porciones, ¿bien? Un segmento interno, un segmento externo. En el segmento interno vamos a encontrar con las mitocondrias, que son la zona elipsoide en el OCT, muy importantes, y también con el aparato de Golgi. ¿Bien? Luego vamos a tener en el segmento externo, que sería esta parte solamente, vamos a tener los discos. Esos discos, que son como invaginaciones membranosas, van a tener los fotopigmentos, que son las células que dan comienzo a la fototransducción a través del cambio que sufren en la conformación de las moléculas que están ahí, ¿bien? De los fotopigmentos. Y lo que tienen en su porción más apical son las esférulas,
que son las que van a hacer la sinapsis con las células que están arriba, bien, en la capa plexiforme externa, que son las células bipolares, principalmente. Hay otros tipos de células, pero las más importantes son las bipolares, que son las que forman la vía, al comienzo de la vía visual vertical. Así que esta célula es muy importante, la fototransducción se produce en ellas y son las encargadas de transformar esa energía lumínica luego en energía eléctrica. Pasamos a la segunda, y esto es la fototransducción. Pasamos. Esos discos tienen los fotopigmentos. El fotopigmento es un cromóforo con una proteína especializada en que ese cromóforo reaccione a una determinada longitud de onda. Bien, el cromóforo es el retinal y tiene la capacidad de cambiar, simplemente cambiando un carbono al lugar, pasando su conformación de cis a trans, es lo que da inicio a esta vía. Y la auxina está unida al cromóforo, es una proteína transmembrana, que da lugar a que ese fotopigmento pueda absorber una determinada longitud de onda. Bien, nosotros tenemos tres tipos de conos básicamente, a diferencia del resto de los mamíferos que tienen solamente dos, por eso tienen un espectro cromático muchísimo más reducido. Nosotros tenemos tres, ¿sí? Reaccionando básicamente a la longitud de onda corta, larga y media. Bien, la longitud de onda más corta es el color azul, básicamente, ¿sí? Que es el más dañino en parte también para la retina. Por eso la mácula tiene todos estos pigmentos que son los que dan el color, que son la luteína y la zeaxantina. Se cree que son para protegernos de esa luz azul, que es relativamente dañina, o por lo menos es más dañina que el resto de los colores. La de longitud de onda larga son los colores rojos, ¿bien? Básicamente. Esos colores cuando llegan, el cromóforo los reconoce, ¿bien? Y eso da lugar a cierto cambio en la conformación de esas moléculas. Y esto se da porque esos fotorreceptores están continuamente, es la única célula del cuerpo que tiene esta característica, están despolarizados continuamente. Tienen un potencial de transmembrana de menos 40 milivoltios en estado de oscuridad. ¿Qué sucede cuando aparece un fotón? Eso cambia y la célula, en vez de despolarizarse, se hiperpolariza aún más y pasa de menos 40, ya que disminuyen las cargas fundamentalmente del sodio, que aporta las cargas positivas dentro de la célula, y pasa a tener menos 80 milivoltios. Y eso genera, eso es lo que genera, cuando está despolarizada en menos 40, hay una liberación continua de glutamato. Entra la luz, esa molécula, el cromóforo, cambia de 11 cis retinal a todo transretinal, bien, simplemente al cambiar el carbono de la molécula de la posición, que está de la posición 12 a la 15. Bien, y esto lo que hace es activar esta enzima, que es la transducina. La transducina es una enzima que activa otra enzima, bien, que es una fosfodiesterasa, que lo que hace es disminuir la concentración de GMP cíclico. Bien, al disminuir la concentración del GMP cíclico, lo que hace es que se cierran los canales de membrana. Entonces el sodio que sacado afuera primeramente por la bomba sodio-potasio ATPasa no puede ingresar nuevamente a la célula se negativiza más, ¿bien? Pasa a menos 80 milivoltios y eso da comienzo a que se libere menos glutamato, y esto activa la vía semántica retinal vertical y es el comienzo del ciclo visual. Después el ciclo visual sigue con las células bipolares, ganglionares, hasta viajar a través del nervio óptico y llegar al cuerpo geniculado dorsolateral del encéfalo. Todo esto no sería posible sin el epitelio pigmentario retinal, porque tiene muchísimas funciones. Una de ellas es la metabolización de muchos de los productos de desecho de toda esta función que tienen los fotorreceptores, de la fototransducción, y lo que hace también es regenerar esos pigmentos para volverlos a la molécula básica inicial, que es el 11 cis retinal. Por eso cuando hay una atrofia del epitelio pigmentario, los fotorreceptores terminan por atrofiarse, no funcionan más. Pero no es esa la única función que tiene el epitelio pigmentario retinal. También lo que hace es absorber la luz, ¿bien? El color se lo debe a los granulos con gran concentración de melanina que tienen estas células, y eso lo que hace es, absorber esa luz que el ojo, digamos, no necesita para ver y protegernos. Otra cosa muy importante es que forma la barrera hematorretiniana externa, ¿sí? Que eso es lo que hace que el ojo sea un sitio de privilegio inmunológico y metabólico, ya que no cualquier molécula puede interactuar, digamos, con la retina, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, pero por supuesto las ventajas son más. Esa barrera hematorretiniana externa está formada por el epitelio pigmentario retinal, y sus células
que tienen las uniones ocludentes. Bien, esas uniones tight, las uniones ocludentes, hacen que la retina sea un sitio compartimentalizado, que ninguna molécula pueda pasar, sino es a través de esas células y a través de los transportadores que esta célula tenga. Recuerden que la barrera hematoretina interna, que es la otra parte de la barrera hematoretina, está formada por las uniones ocludentes que tienen los capilares retinales, ¿bien? Que son totalmente cerrados a través de estas uniones, a diferencia de los leucoroides que son fenestrados. Otra función, bueno, mantener la adherencia de la neuroretina, como mencionamos antes, al mantener subhidratado el espacio subretinal. Participa en la homeostasis de iones, tiene función inmunoreguladora, produce muchas citoquinas que intervienen en esto. Una muy importante es un inhibidor del VEGF, que es producido naturalmente por el epitelio pigmentario para mantener la función de homeostasis vascular del epitelio pigmentario. Regula la angiogénesis, ahí está, esto es lo que mencionamos anteriormente. Bueno, eso es todo, terminamos. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber de esto, la pueden hacer ahora en este momento, si no continuamos con el doctor. ¿Cuál era la diferencia de síntesis y cinéresis? Cinéresis es el colapso vítreo, ¿sí? Que es lo que tiende a hacer vítreo cuando el colágeno se empieza a desestructurar. Y la síntesis son las lagunas que se van formando dentro del vítreo, que pasan a ser cada vez más grandes con la edad. Eso es la licuefacción vítrea. La síntesis es la licuefacción vítrea, que es un proceso que comienza tan temprano como a los 2 años de edad. Bien, hay una bolsa que se ve en los CT, a veces si lo miran se van a dar cuenta, que es la bolsa premacular o bursa premacular, y lo van a encontrar en algunos libros. Eso ya es una cavidad, ¿bien? Del vítreo que almacena agua. Si uno pudiese tener el vítreo con transiona, uno ve todas las cisternas que tienen el vítreo contenidas adentro. Ese proceso y esas cisternas van creciendo con la edad y eso es la síntesis. Son procesos totalmente naturales, que todo el mundo lo sufre. ¿Otra cosa que quieran saber?